Profesor José Milton. Bien. Empezamos con la clase de esta semana. Vamos a hacer un pequeño también quiz si es posible. A ver qué tal. Pueden observar por acá. Soy el profesor José Milton Chakchi Paniagua y vamos a llevar a cabo lo que es el curso de literatura en este caso. Muy bien. Ahí tenemos a diversos estudiantes. Vamos a ver por acá. A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la teoría literaria, primero hay que recordar nosotros que cuando se habla de literatura se está hablando de qué. Hay que recordar que la literatura es un arte. ¿Ok? Cuando se habla de lo que es la literatura como tal, estamos hablando de un arte. No es una ciencia a comparación, por ejemplo, de otras ramas o de otros cursos, ¿no? Cursos como, por ejemplo, quizás la física, la química, que como saben ustedes, están relacionados más que todo a ciencias. Eso no sucede con la literatura. Cuando tú hablas de literatura, estás hablando de una ciencia, de un arte, disculpe. Un arte que está vinculado con ¿qué? Un arte que se relaciona con las palabras, ¿ok? La palabra literatura proviene del término litera en latín, ¿no? El término litera que significa letra, ¿correcto? Pero no crean que cuando se dice o cuando hablamos de esto es que por primera vez la literatura aparece con los romanos. No, no, no. Antes de eso ya se había hablado acerca de la literatura, ya se había mencionado acerca de este arte y ya se había hablado anteriormente con los griegos. En Grecia, los griegos habían desarrollado este concepto llamado literatura, pero ellos no lo llamaron literatura, ellos le llamaron poiesis, poiesis, ¿ok? Poiesis. ¿Qué significa curiosamente la palabra creación? La palabra poiesis en griego a la larga se fue transformando en el concepto poesía, ¿no? Por eso que se entiende que el primer texto literario o el primer texto que analiza este arte de la creación, ¿no? De la creación, de la ficción, es la poética, porque los griegos concebían a la poesía o la palabra poética como la idea de la creación, ¿no? La creación de una ficción, de un relato, de un hecho. Entonces, los griegos le llamaban poiesis, los latinos le llamaron litera, y en el transcurso y nosotros lo fuimos castellanizando al término literatura, ¿correcto? Entonces, la literatura termina siendo un arte. Hay que recordar entonces eso. ¿Qué es la literatura? La literatura es un arte, ¿no? Partimos de eso, el arte de la creación, ficción, ¿a través de qué? A través de palabras. Hay que recordar eso, ¿no? La literatura es un arte que va a crear, va a ficcionar y va a usar como recurso principal las palabras, la letra, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que la literatura es el arte de la creación verbal. Claro, la literatura es un arte de creación verbal. Muy bien, partimos de esa idea, chicos. La literatura es un arte de creación verbal. Muy bien, ahora, como la literatura no es una ciencia, es un arte, entonces no existen normas ni reglas, pero sí va a existir teorías, ¿no? Teorías, postulados que analicen lo que es la obra literaria como tal. Claro, entendamos lo siguiente, ¿no? La literatura es un concepto abstracto, ¿correcto? Al ser un concepto abstracto, entonces, ¿qué sucede? Sucede que no existe como tal en la realidad. Para yo analizar la literatura, no puedo analizar un concepto que no existe en la realidad. La literatura es un hecho, es un acto. Por ende, como no puedo analizar el elemento que existe de forma abstracta, o en este caso que no existe de una forma concreta como tal, lo que sí puedo analizar es la expresión concreta de la literatura. Y esa expresión concreta de la literatura se conoce como obra literaria. Entonces, muchachos, señoritas, cuando hablamos de literatura, tenemos que asociarlo a lo que llamamos obra literaria. Eso sí es lo que yo voy a analizar, la obra literaria como tal. Muy bien, la obra, disculpen, la obra literaria. ¿Ok? Y cuando yo digo obra literaria, ¿a qué me refiero? Al texto, al libro, ¿no? Un libro que yo puedo analizarlo de dos flancos, de dos puntos. Este texto yo lo puedo analizar, por ejemplo, de manera formal y del fondo. La forma y el fondo. La forma sería básicamente el estilo, la estructura de cómo está escrita la obra. Y el fondo es la temática.
¿ok? Los temas que giran en torno a la obra. Muy bien. Como saben ustedes, cuando tenemos una obra literaria como tal, esta forma que se escribe o se expresa se orienta más que todo a la llamada prosa y verso. ¿Ok? Por ahí recordamos un poco por acá cómo es la prosa y cómo es el verso, muchachos. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo es la prosa y cómo es el verso? ¿Mm? Cuando hablamos de la prosa, hablamos de un documento que está dividido básicamente en oraciones, ¿cierto? Una prosa es un tipo de, digámoslo así, de texto que está escrito en oraciones. Oraciones extensas, ¿correcto? Que forman parte de toda una hoja, que llegan a completar todo el margen de la hoja. Pero si hablamos del verso, lo orientamos más que todo a poemas, a canciones, donde solamente se escribe una parte, ¿no? Que no llega a completar de todo lo que es el espacio de la hoja, ¿ok? Entonces, a nivel de forma, una obra puede estar escrita en prosa o en verso. Y a nivel de fondo, ¿qué sería? Los temas. Los temas que voy a abordar dentro de una obra. Muy bien. Entonces, por ejemplo, chicos, a ver, yo les pregunto a ustedes, a ver, jovencitos, a ustedes si están atentos por acá. Si una obra literaria, escuche por favor, tiene como tema principal, que esto le pregunto a todos, a ver por ahí, lo que es, a ver, una obra teatral que tiene como tema principal o que gira en torno al tema principal de, pensemos, ahí está, La Pasión Juvenil. ¿De qué obra estaríamos hablando, muchachos? A ver, ¿con qué obra estaríamos orientando el tema de la Pasión Juvenil? ¿Y me dice por ahí? Muy bien, Serken. Romeo y Julieta, ¿no? Perfecto. Es una tragedia que aborda el tema de lo que es la pasión juvenil. Si pensamos en una novela que aborda el tema, a ver, del hombre deshumanizado, ¿de qué obra estaríamos hablando? Del hombre deshumanizado. Ah, muy bien, Justin, muy bien, Sergio, muy bien, Ramírez. Estaríamos hablando de La Metamorfosis, una novela de Franz Kafka, correcto, muy bien. Si hablamos acerca de lo que es, a ver, un poemario, ¿no? En este caso, un bate, un poeta peruano, que gira en torno, a ver, por ahí podríamos hablar de Trilce, ya, pero ¿qué temas puedes abordar en Trilce? A ver, ¿alguien te acuerdas, Serken? ¿Qué temas por ahí? No, tradiciones peruanas son relatos, son relatos. A ver, en Trilce, ¿qué temas por ahí puedes resaltar? Por ejemplo, los temas que puedo resaltar en Trilce podría ser el tema de la cárcel o el tema de la ausencia de la madre, ¿no? A ver, cuento, muchachos, cuento que gira en torno a la historia de un gallito de pelea. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se El llama ese? cabello carmín. El Caballero Carmelo. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Que muchas veces nosotros podemos desarrollar lo que es en este caso una obra o hablar sobre ella, tomando como referencia principalmente lo que es el tema, ¿no? Y San Marcos es lo que nos va a centrar, San Marcos va a hablar de ello. A ver, una un poquito más complicada para los chibolos del anual que quizás han estado previamente en el ciclo, creo que hay algunos que ya han estado anteriormente en el ciclo semianual o no sé. A ver, una pregunta para algunos de ustedes. Mm, ¿Cómo se llama esa novela latinoamericana que alude o hace referencia a una rebelión africana en Haití? ¿Alguien se acuerda? Una rebelión africana en Haití. ¿Alguien se acuerda por ahí? El maravilloso mundo. Mm, no recuerdo esa novela. Me agarraste, creo que no me acuerdo. Matalache. Ahí está, muy bien, Ángela. El reino de este mundo, ¿no? Claro. Es una novela de Alejo Carpentier. Eso, ya, maravilloso mundo, me dijiste, pues ahí. No, no sé eso. Eso. Ya, ok. El maravilloso mundo de quién es. No, pues un nombre de una película de ficción. A ver, entonces, como justamente hemos señalado, hemos dicho, tenemos ese tipo de novelas. Ahora, la obra se va a analizar.
la obra vamos a analizar a través de lo que es la teoría literaria, ¿correcto? Vamos a usar este tipo de recurso para analizar a la obra literaria como tal. Por ejemplo, uno de los primeros puntos del cual yo tengo que analizar una obra literaria tiene que ver con los llamados géneros. ¿Qué cosa es un género? Ah, un género es una clasificación. Muy bien. Un género básicamente es una clasificación. Hay que tener presente que cuando tú hablas de géneros, por ejemplo, no solamente lo vas a ver en el tema de la literatura, también hay géneros musicales, también hay géneros cinematográficos, por ejemplo. En la música hay géneros, la salsa, la cumbia, el rock, ¿no? En el cine también hay géneros terror, comedia, ¿no? Románticas, ¿me entiendes? También hay en este caso tipo de géneros cinematográficos. Entonces, cuando hablas tú de género, estás hablando básicamente de qué. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Mm? Cuando hablas tú de géneros, estaríamos hablando básicamente de un tipo de agrupación. Claro, los géneros podemos hablar que es una clasificación, ¿no? Clasificamos clasificamos a las obras literarias según rasgos en común o semejantes. Claro, si ciertas obras tienen rasgos semejantes o son muy similares en alguna característica, en algún fin, justamente vamos a hablar por eso de los géneros. Por ejemplo, si las obras giran en torno a qué, a contar una historia, relatar un hecho pasado, ¿no? Estamos hablando de género épico. Si la obra literaria tiene como objetivo expresar el mundo interior, ¿no? Expresar la subjetividad, estaríamos hablando del género lírico. Muy bien. Si en este caso hablaríamos de una obra que busca representar frente al escenario, estaremos hablando de una obra, claro, dramática. Muy bien. Correcto, chicos, correcto. Por eso, muchachos, que cuando hablamos de lo que es géneros literarios, son grupos o categorías en que podemos clasificar a las obras atendiendo a su contenido. Y ya son formas institucionalizadas, claro, son instituciones, formas ya establecidas, organismos ya perpetrados, ¿no? Tomados ya de una forma tradicional. Los tratadistas, los autores que justamente dividen a las obras, toman como referencia a ello. La pregunta sería, ¿quién fue el primer tratadista o estudioso que separó a las obras en géneros literarios? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el primero que lo hizo? Y que a partir de eso usamos justamente Aristóteles. Muy bien, Brenda, muy bien, muy bien, Justin. Aristóteles, justamente Aristóteles en una obra llamada Poética, divide a la obra bueno, las obras en tres géneros, ¿no? Género épico, lírico y dramático. El primer tratadista fue justamente Aristóteles, ¿no? En su obra Poética. Correcto, muy bien. ¿Qué más vamos a ver por acá? Por ejemplo, ahí tenemos los tres géneros más importantes: épico narrativo, lírico y dramático. Muy bien. A ver, sigamos por acá. Primer género, el género lírico. Muchachos, ¿con qué se relaciona el género lírico, jóvenes? ¿Ah? ¿Con qué se relaciona? Por ahí. ¿Con qué lo relacionamos? Con la poesía, muy bien, claro. Quizás el primer encuentro que hemos tenido con la literatura ha sido a través del género lírico, ¿no? La primera vez que nos hemos encontrado con un texto literario quizás ha sido a través de un poema, algún poema que hemos leído, que nos ha mandado a, en este caso, quizás conocer o memorizarnos dentro de lo que es el colegio, ¿no? ¿Alguna poesía que te acuerdes por ahí? A ver, algún estudiante por acá que me diga alguna poesía que recuerde, algún poema que te haya gustado, algún verso, por ejemplo, por ahí que recuerdes con mucha añoranza. El de Acocachos aprendí mi labor de colegial, Los Heraldos Negros, Oda a la cebolla, de Neruda, Blasón.
Me imagino que Chocano, ¿no? El poemario, bueno, Azul no es un poema, es un poemario. Bueno, los poemas de Azul, me imagino. Claro. Entonces, vamos a ver que muchas veces por ahí hemos relacionado un tipo de poema o hemos hallado La niña de lámpara azul. Ah, claro, gran poema de José María Eguren. Entonces, nosotros por ahí hemos tratado de relacionar un poema, ¿no? O más, San Perfecto de Vallejo. Y quizás el mayor acercamiento que hemos tenido con la literatura ha sido a través de la poesía, ¿no? Porque es la expresión justamente personal, es una expresión íntima que permite manifestar lo que es nuestro mundo interior. Y eso se logra a través de lo que es la poesía. Muy bien. Por acá tenemos, dice, ¿no? Se refiere al modo de pensar o sentir, ¿no? Emociones, sentimientos. Hay que recordar que cuando hablamos de género lírico, es un género que tiene como característica principal la subjetividad, porque vamos a expresar lo que es nuestro mundo interior, vamos a expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, nuestros miedos. Y como señala también ahí, muchas veces está compuesto en verso y a veces también en prosa, ¿no? Claro, hay poemas en prosa también, pero no solamente eso, sino también que en el género lírico se emplean figuras poéticas, ¿no? Se emplean figuras poéticas. ¿Cómo qué figuras, profesor? Bueno, figuras literarias, ¿no? Figuras poéticas como lo que es la metáfora, como lo que es el símil, la hipérbole. Esas figuras poéticas se emplean principalmente en el género poético. Muy bien, género lírico. Ahora, ¿qué más vamos a ver por acá? La temática, ¿no? Hay tipos de poemas, como por ejemplo, si hablamos de las odas, por ejemplo, decían Oda a la cebolla, claro. La Oda a la cebolla es un poema de alabanza. Vamos a elogiar, vamos a alabar a un elemento. Y eso está vinculado con las odas elementales de Pablo Neruda. Él también escribió otro poema llamado Oda al mar. Entonces, una oda es un poema que alaba, elogia. Muy bien. Luego tenemos la elegía, la ausencia del ser querido, la ausencia del ser amado, ¿no? Claro, quizás esa persona no se encuentra a tu lado, quizás lo quieres recordar, ¿no? Quizás simplemente se separaron el año pasado y hasta el día de hoy lo recuerdas. Recuerdas aquellas llamadas que nunca se dieron, recuerdas aquel adiós que nunca se debió dar, recuerdas aquellos caminos que andaron juntos. ¿Recuerdas, por ejemplo, ese lugar donde se encontraron por primera vez? ¿No? Y lo recuerdas o la recuerdas en este caso, ¿no? Y es justamente en ese contexto, muchachos, en ese contexto, no, tranquila, triste. Cuando dices, por ejemplo, ¿no? De que esa persona no va a estar a tu lado nunca más, tú le dices directamente a esa persona, al perderte, yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti jamás te amarán como te amaba yo. Recontra personal, chivolo migajero. Chivolo, chiquilla migajera, imagínate, no, profe, malo fue el contigo, amiga, ¿no? ¿Por qué me dice a mí? No, migajero, se puso a llorar la tutora también, no, migajero, los casi completa el pan, no, full migajas, reunión de palomas, ven migajeros, el terror de la paloma, full migajas, dio en el corazón, imagínate. Entonces, esa es una elegía, ¿no? Una elegía. O, por ejemplo, tú te despediste de esa persona. Reunión de palomas. Ya no quiero estar en esta clase. ¿Por qué, Camila? Entre migajeros nos apoyamos. Salón migajero voy a llamarte salón, ¿ah? Salón migajas. Migajas de amor, ¿no? Salón migaja va a ser llamado ese salón, ¿ah? Salón migajas. Migaja, migajitas, ¿dónde hay? Dice. ¿No? Migajitas, salón migajita, ¿no? Claro, cuando en el poema de la despedida, empezando con la... No, terrible. Empezando con la tutora, dice.
Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, quizás empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Terrible, terrible. Full migajas. Pi, 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 mío, 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 mío. Ya veo la herida. ¿Qué herida? Ahí está. La cicatriz debe ser, Camila. Herida no, cicatriz. Profe, ¿pintar no le gusta? Ahí está, perfecto. Muy bien. Ah, terrible. A ver, muchachos. Le echó limón a la herida, terrible. Tocó un nervio, no. A ver. Muchachos, vamos a ver acá. Y de paso sal, no, terrible. Una herida que nunca cerró. Empezamos las migajeras y migajeros. Luego tenemos la égloga. La égloga habla básicamente, muchachos, ¿de qué? Del ausente, bueno, es un poema pastoril, donde los personajes son pastores, están ambientados en espacios más que todo naturales, ¿no? Lugares idealizados, y al ser pastores los personajes también sufren por amor también. Un epigrama es un poema breve, de corte satírico, y un madrigal una temática amorosa de forma general, ¿no? General. Epigramas, por ejemplo, cortos, breves, que dice, ¿no? ¿Quién creó a las mujeres? Ni hasta el mismo Lucifer ha podido comprender quién creó a tan raros seres. Así dice un epigrama pequeño, corto, ¿no? Claro. Justamente, ¿cómo, profe? Machismo, profe, patriarcal, patriarcal, no es posible. No sería al revés, profe, no. ¿Cómo es eso, profe? Creo que acá la mayoría son mujeres, me van a funar, profe. Uy, ya las vi reunidas ahí. La culpa no es mía, ya las vi, terrible. Vamos a ver acá, muchachos, cómo se han... Uy, ya veo mi encuesta, ya vi mi encuesta, ya. La encuesta te hará reflexionar, Chachi, van a decir, ya sé. La encuesta te va a hacer reflexionar, ¿no? A esta denuncia terrible. Mal, profe. Pero no es mi culpa, yo simplemente soy una funa. ¿No? Fruna Catoinga, Toinga, me decepcionó un sindicato. Ya quieres levantar ya todo ya. No es mi culpa, yo simplemente soy un mensajero, ¿ok? Cuestiona el mensaje más no el mensajero. Esa fue buena, yo lo apoyo. Ya láncense. Cancelado, ¿ok? Muy bien, sigamos por acá. Ahora, muchachos, luego del género lírico, también tenemos otro tipo de género ¿qué sería el género épico? La palabra épico proviene de algo heroico. Entonces, justamente se utiliza el concepto épico cuando hablamos de situaciones heroicas, ¿ok? Situaciones donde los personajes realizan una hazaña, algo inverosímil, ¿correcto? Un engañoste, quizás, ¿ok? Entonces, muchachos, cuando hablamos justamente de género épico, estamos hablando de un relato donde al inicio, ¿no? Al inicio, las historias estaban vinculadas con hechos heroicos. Al inicio, el protagonista pertenecía a un espacio mitológico, era un héroe que iba a luchar contra seres inimaginables y lograba su ansiada victoria. Entonces, al inicio, lo épico se vinculaba justamente con qué? Lo épico se vinculaba con lo que era lo heroico, ¿no? Las hazañas que menciona ser nombradas, se vinculaba justamente con acciones prodigiosas. Muy bien. Pero ya posteriormente a eso, cuando se habla de género épico, se vincula también con lo narrativo, porque la palabra épico o epos significa en este caso narrar, relatar, contar. Y justamente lo que vamos a hacer en el género épico es relatar o contar hechos antiguos, hechos pasados.
Por ejemplo, hay que recordar que en ambos casos hay un relato de hazañas o historias, pero el género épico al inicio se escribía en verso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, hazañas de guerreros o de caballeros medievales o de conquistadores. Cuando hablaba de guerreros, guerreros antiguos, mitológicos, hablamos básicamente de qué? De las llamadas epopeyas. Una epopeya es un relato de un guerrero antiguo, ¿ok? De un personaje mitológico. En cambio, cuando hablamos justamente de caballeros medievales, personajes de la Edad Media, en este caso, como por ejemplo el Cantar del Mío Cid, estamos hablando de qué? De Cantar de Gesta. Cantar de Gesta. Muy bien. Y cuando hablamos en este caso de relatos de conquistadores, personajes que viajan a diversos lugares e invaden esos territorios, se habla de los poemas épicos. Muy bien. En los tres casos vamos a ver, muchachos, que están escritos inicialmente en verso. Muy bien, se escribe en verso. Tanto las epopeyas, el cantar de gesta, el poema épico, se escribe en verso. Posteriormente a eso, muchachos, va a existir lo que llamamos el género narrativo. Ya acá vamos a darnos cuenta que se expresa la prosa, que otra característica del género épico o narrativo tiene que ver con también la descripción, y acá vamos a colocar, a ver por acá, es la descripción de ambientes, personajes, muy bien, etc. Y no solamente eso, sino también que en el género épico narrativo, a ver, también notamos qué cosa, que como son relatos, tiende a la objetividad. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto, profesor? A ver, te hago una pregunta sencilla, jóvenes, a todos ustedes. ¿Ah? No, la epopeya sería la odisea sería una epopeya, más bien. Por ejemplo, cuando ustedes cuentan una historia, y si yo les pregunto a ustedes, y sean muy sinceros, ¿ah? Cuando cuentan su historia, cuando cuentan algo que les ha sucedido a ustedes, ¿lo cuentan todo completamente? Cuando es algo suyo, ¿lo cuentan todo? No, profe, no, ¿cómo voy a contar todo? No, profe. ¿Por qué? Depende de que omitimos cosas, claro, porque hay cosas que quizás por ahí no sea necesario contar, porque te pueden hacer quedar mal y todo eso. Por ende, cuando tú cuentas algo tuyo, ¿no? Cuando cuentas algo tuyo, omites. Y al omitir justamente vemos qué cosa, la subjetividad, la subjetividad. Pero si alguien te cuenta algo de otra persona, algún suceso externo de una tercera persona, ahí si tú quisieras que te cuente todo, ¿cierto o no? Claro, ahí sí, toditito, profe, si es un chisme de alguien, toditito el chisme, profe, claro. Por eso, completito o nada. Claro, por eso, muchachos, con todo y exagerando, si es posible, correcto. Por eso que los relatos normalmente épicos van a contarnos las historias de terceras personas, ¿ok? Historias de terceros elementos, seres mitológicos y todo ello. Por eso, en este caso, como son historias, ¿no? Que relatan hechos de terceras personas, se dice por ello que el género épico narrativo tiende a la objetividad. ¿Por qué a la objetividad? Porque se van a relatar situaciones o hechos justamente externos al narrador, ¿no? ¿Qué, chicos? Por eso se dice que el género épico narrativo tiende siempre a la objetividad. Muy bien. Luego también tenemos, como te había mencionado por acá, a ver, café legado dice. A ver, cuando son relatos breves, cuento. Cuando son más extensas, telenovela. Cuando son relatos históricos, hablaríamos de una crónica. Y relatos didácticos o con una enseñanza, una moraleja, hablamos de las fábulas. Muy bien, de las fábulas. Muy bien, chicos.
Hasta este punto, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? ¿Todo bien hasta acá? Todo clarito. Muy bien. Sigamos por acá. No me funen, pide el muchacho Justin. No lo funen a Justin. A Justino, a Justino. Justin o Justino, ¿no? Muy bien. Veamos acá. A ver. Ah, ya. Por ejemplo, epopeyas conocidas, muchachos, tenemos la Odisea, la Ilíada, ¿no? La Eneida. Cantar de gesta conocido, jovencitos, tenemos el poema El mío Cid. Un poema épico, profe. Bueno, hay obras como por ejemplo, Jerusalén liberada, ¿no? Obras como, por ejemplo, Orlando Furioso, que son poemas épicos, ¿no? Aunque San Marcos no nos pregunta mucho eso. Muy bien. Orlando. Fuente Ovejuna es obra teatral, que justamente tiene que ver con lo siguiente. Claro, el género dramático, a ver, se vincula más que todo con la representación teatral. Muy bien, en el género dramático, jovencitos y señoritas, vamos a ver lo que es la llamada representación teatral. Como dice, sus origen estuvo vinculado con la llamada fiestas dionisíacas, ¿de acuerdo? No es un origen religioso, bueno, disculpen, histórico, sino el origen que tiene el teatro netamente se vincula con lo religioso, ya que en Grecia, en Atenas, para ser más precisos, lo que hacían era fiestas donde se elogiaba justamente a Dionisos. En esas fiestas había un coro que recitaba poemas, y este coro comenzó a separarse y aparece ahí justamente la interacción de un personaje que puede interactuar con el coro y al interactuar con el coro se emplea el teatro, ya que aparece lo que conocemos como el primer parlamento de la historia, ¿no? Claro, entre lo que es el coro y aquel personaje llamado Corifeo, que era alguien que tenía una máscara, ¿no? Su forma de ver era distinto, pero como él dialogaba con él, como él dialogaba con los personajes, justamente, al haber este tipo de diálogo, es donde se establece por primera vez lo que llamamos teatro. Muy bien, es lo que establecemos Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Correcto, Camila, correcto. Entonces, hay que recordar que el teatro tiene un origen religioso, ¿no? Claro. Y hay que recordar que en el teatro, por ejemplo, la base principal del teatro es el diálogo. El diálogo es la base fundamental del teatro, el diálogo. Muy bien, ahí está. Y además hay que recordar que en el teatro también se emplean, ¿qué cosa? Las acotaciones, emplean acotaciones. ¿Qué son acotaciones? Son guías, ¿no? Guías, orientaciones que se brindan hacia los actores para que ellos puedan movilizarse dentro de lo que es el escenario. Muy bien. Pues dijimos, está la base del diálogo, emplean acotaciones, tuvo como origen justamente la fiesta de Iniciaca, pues el origen religioso, ¿ok? ¿Y cuáles serían las obras teatrales más representativas? Por ejemplo, por ahí tenemos las tragedias. La tragedia con un final triste, un final funesto, un final aciago llamado Edipo Rey. Muy bien. Y luego tenemos la llamada, en este caso, comedia. Claro, la comedia, por ejemplo, nos plantea un final feliz, ¿no? Como el caso de Ñacatita, donde al final el personaje no se queda con Don Alejo, sino se queda con un joven llamado Manuel. La señorita, enamoradísima justamente de Manuel, se queda con ese muchacho, a pesar que su mamá quería involucrarla con el tal Don Alejo, ¿no? Igual, como te decía, en el tema de otra obra, otra comedia, podríamos hablar, por ejemplo, Las nubes, El cielo y las niñas, ¿no? En una tragedia, en cambio, el final es triste, por ejemplo, el caso de Edipo, ¿no? ¿Qué le pasa a Edipo, qué le pasa a Edipo al final, muchachos? ¿Qué le sucede a Edipo al final? ¿Te acuerdas? Se Inicia la suicida. obra siendo Edipo rey de Tebas. ¿Y cómo termina la historia?
Por ahí escuché que alguien iba a participar. ¿Lo escucho? ¿Te acuerdas cómo finaliza la historia? Se autoexilia, correcto, muy bien, muy bien. Claro, se autodestierra. Muy bien. ¿Y cómo qué sucede al final con estos jóvenes enamorados de la ciudad de Verona? ¿Te acuerdas? Esos personajes llamados Romeo y Julieta, ¿qué les pasa al final? Su amor se llega a concretar, se suicida. Entonces, ¿te das cuenta? Se muere, profe. Se suicida, se mata, muerto. Queda más frío, profe, que nevera, más frío que perro en bolsa negra. No, terrible. Ok, mueren al final los personajes, ¿no? Ahora, también tenemos en este caso el drama, que es una tragicomedia, una mezcla de situaciones trágicas, violentas, pero con un final feliz, como es La vida de sueño, donde vemos a un personaje, muchachos, claro, al final la familia se reconcilia, ¿no? En La vida de sueño, por ejemplo, el personaje Segismundo está encerrado en una torre y luego es liberado hacia un palacio donde él piensa que lo que está viviendo es un sueño, es una fantasía, ¿no? Y él piensa eso, que lo que está viviendo es un sueño, una fantasía, y comienza a actuar de una forma violenta, tanto así que lanza a una persona por la ventana, por la torre. Al final lo vuelven a encerrar, pero la historia termina bien porque él termina siendo rey de Polonia, ¿no? Entonces, al final vemos, muchachos, que a pesar de las situaciones trágicas que ha vivido tanto ¿no? Segismundo por estar encerrado, por quitarle el derecho de tener una cercanía justamente con su familia y todo eso, al final, ¿qué sucede? El personaje termina asumiendo el reino de Polonia, ¿no? Muy bien. Claro, no llega a matar a su padre, sino en este caso quiere atacarlo incluso, ¿no? En la primera parte lo quiere atacar, pero luego es perdonado por su padre, ¿no? Y el autosacramental más que todo es un tipo de relato, es un tipo de obra teatral vinculado más que todo con situaciones religiosas, bíblicas, muy bien, bíblicas. Es usar la Biblia como instrumento, como regla para poder expresar este, eh, historias basadas en la vida de Jesús, en la vida de Cristo. Muy bien, hasta este punto, chicos. Tomando en cuenta lo que hemos visto hasta acá, ¿todo correcto, señores? Confirmen, por favor, ¿todo correcto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? El romance es un tipo de género poético. Esta es la poesía que se vincula más que todo con... eh, no, disculpe, el romance sería, a ver, sí, poético. Se vincula más que todo con historias pasadas, ¿no? Exaltación de cuestiones nacionalistas. Un romance es un relato, es un tipo de poema que exalta lo nacional.
A ver, sigamos por acá. A ver. Si hablamos de figuras literarias, estamos hablando básicamente de qué. Estamos hablando de lo que es, como sabemos nosotros, las figuras son tipo de recursos, ¿no? Herramientas que yo voy a emplear. ¿Para qué? Para poder, en este caso, digámoslo así, expresar lo que son sentimientos, ideas, ¿no? Como sabemos nosotros, lo que hablamos justamente cuando nos referimos a lo que es las figuras poéticas o las figuras literarias, nos referimos principalmente a lo que es el tema de recursos retóricos que se van a emplear, ¿no? Claro, correcto. Que se van a emplear ¿para qué? Para hablar de mejor forma, mejor, ¿no? Embellecer lo que es el estilo, la expresión poética. Muy bien, embellecer eso. Ahora, ¿qué sucede? Sucede también, muchachos, que estos recursos no solamente lo voy a evidenciar en lo que es la parte de, de la poesía, también lo puedo ver en la narrativa, también lo puedo observar en lo que es, digámoslo así, también lo puedo observar, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la música. Entonces, como dice acá, ¿no? Una figura literaria pues, termina siendo un recurso estilístico, un recurso retórico. Claro, son aquellos recursos literarios o estilísticos que brindan mayor expresividad y belleza a la obra literaria. Claro, lo que yo voy a emplear para poder darle mayor belleza al texto, realzar la figura connotada del texto, tiene que ver justamente con las figuras literarias. Esto le da mayor belleza, mayor connotación y por ejemplo, tomando en cuenta esto, yo voy a referirme básicamente a seis o cinco figuras poéticas, porque San Marcos es lo que nos pregunta eso, ¿no? Solamente a lo mucho seis figuras poéticas como tal. Muy bien. Por ejemplo, que están más o menos las seis, dejando, ¿no? Las seis figuras poéticas que vamos a emplear, ¿no? Por ejemplo, chicos, a ver, podemos hablar de la comparación. Si yo comparo dos elementos, pero utilizo un recurso de por medio como un nexo conector, estaría hablando de un símil, ¿no? Uso un como, uso un cual, hablaríamos de un símil. Pero si más bien la comparación es implícita, si un elemento reemplaza al otro, no utilizo ningún conector de por medio, estaríamos hablando de la metáfora. Entonces vamos a hacer un análisis de cada uno, no te preocupes. Si alteramos la estructura, el orden de la oración, hipérbato, y si alteramos la idea, exagerando características, exagerando quizás por ahí un concepto, hipérbole. Si reiteramos, por ejemplo, las palabras iniciales de cada verso, anáfora, y si reiteramos un adjetivo como decir oscura noche, o una frase que caracteriza a una persona como el de los pies ligeros, refiriéndose a Aquiles, hablamos del epíteto. Muy bien. Estas son las seis figuras literarias que San Marcos te va a preguntar en el examen de admisión. Por ejemplo, por acá, si hablamos de la metáfora. Una metáfora es trasladar un concepto o una idea a otra, pero basándose en qué? En una semejanza, en una analogía, algo que los haga similares. Hay tipos de metáfora. Por ejemplo, yo puedo usar la metáfora usando el verbo copulativo es. El sol es un globo de fuego, mira acá. Estoy usando un verbo copulativo. Puedo usar esto, ¿no? Un verbo, o digo, confía en tu hilo blanco, tus dientes. En cambio, acá ya lo estoy reemplazando, mira. Son dos viejos caminos blancos y curvos, ¿no? Los palos ancianos, o nuestras vidas son los ríos. Hablando de Vallejo, por ejemplo, Vallejo dijo, ¿no? Este pobre barro pensativo, este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. ¿A quién se refería Vallejo cuando decía pobre barro pensativo, chicos? ¿A quién se refería Vallejo? ¿Ah? ¿A quién crees que se refiere con este pobre barro pensativo, señores?
al ser humano, al hombre, claro. El hombre es un pobre barro pensativo, ¿no? Claro, barro, ¿por qué, profe? ¿Por el color? No, por la creencia religiosa que provenimos del barro, ¿no? Es un barro pensativo, ¿no? Muy bien, es un pobre barro pensativo, correcto. Entonces, esas son metáforas. Por ejemplo, a ver, esta metáfora que se usa mucho, ¿no? En realidad son los ríos, el sol es un globo de fuego. Tú quizás alguna vez has dicho, ¿no? Tú le has dicho, tú eres mi sol, le decías ella, ¿no? Profe, yo le decía, tú eres mi sol. ¿Por qué, profe? ¿Porque era María Redonda? No, no, ¿cómo que por eso? Que era María Redonda, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todo giraba en torno a ella, profe. No, terrible, terrible. Otra vez, profe, volvemos a lo mismo, me dice Camila. Otra vez, profe, me está amenazando, Camila. No es posible, no, profesor. Por favor, me dice, hay dos Camilas, Camila Alexandra y Camila Casandra. Otra vez, no, profe, no, profesor, tranquilo. Me están amenazando acá, chantaje, amenaza, también está la extorsión. Hay dos Camilas, Camila Alexandra y Camila Casandra. ¿Son hermanas? Ah, no. Alessandra, Cassandra, ten cuidado, ¿ah? El Camilaverso es real, el Camilaverso es real, tal cual, con dale que solamente se parejan en nombre, ojalá que noten, ojalá que el padre sea diferente, por favor, no, ten cuidado con eso, pero bueno, ahí está, el Camilaverso es real. Ahora, otra Camila más, Ana Camila, ahora también jajaja, tres Camilas, el Camilaverso, tres Camilas, ¿quién más se llama Camila en el salón? Preséntense, las Camilas. Camila Beatriz. ¡Ah, la miércoles! Este salón es Camila. Migajero Camilo. Cuatro Camilas. Otra más. Ah, más Camilas. Muy bien. Sigamos por acá. Si hablamos del símil, el símil entonces es una comparación, ¿correcto? El símil es una comparación, muy bien, una comparación explícita entre dos objetos relacionados por una característica o una cualidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya, chicos. Ahora, ¿qué tipo de conectores? Uy, ¿qué pasó? No, no realicen, por favor. Ya, ahora sí. Por ejemplo, yo puedo comparar, ¿no? Usando términos como la noche es como un racimo de uvas negras. El río se parece a, su semblante a gusto figura, asemeja un apacible corazón. El tiburón surcó el agua como una lancha de motor, por ejemplo. Sus muros se me escapaban como peces sorprendidos. ¿Ok? El cómo es el más común. Por ejemplo, San Marcos hizo una pregunta sobre esto y colocó un fragmento de los Heraldos Negros, ¿no? Decía, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? Ese como el odio de Dios es justamente un tipo de símil. San Marcos usó ese tipo de verso para hablar del símil en un último examen de admisión. ¿Correcto? Entonces, el cómo también se emplea para hablar de lo que es el símil, que es la figura más empleada para todo, ¿no? El símil es conexo. Profe, ¿qué pasaría si yo elimino este cómo? Y digo, la noche es un racimo de uvas negras. ¿Seguiría siendo símil o qué tipo de figura sería ahí? A ver. Ah, muy bien, Sergey, perfecto, sería una metáfora, muy bien, Sergey, correcto, 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 Mac, muy bien, una metáfora, ¿no? Muy bien. ¿Qué dices tú, Camila? No, que pucha, que me van a responder las cuatro. Muy bien, acá me responde cualquier Camila, metáfora, perfecto. Las cuatro Camila me responden ahorita. Muy bien, tienen que sacarse una, ahí está, cuatro por uno, ahí está, perfecto, muy bien. Sigamos por dos, por tres, por cuatro, ¿no? Ahí está. Sigamos por acá.
Ahora, luego tenemos el llamado hipérbaton. Como tú sabes, el orden correcto de una oración, ¿cuál es? Es sujeto, subject, dices tu sujeto, es verbo, y complemento, ¿no? Complemento. Ese es el orden correcto de una oración. ¿Por qué lo odias? No, no odies al hipérbaton. Sé bueno con el hipérbaton. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando la oración comienza por el predicado? Si la oración comienza por el predicado, entonces estamos frente a un hipérbato. Claro, si la oración comienza por el predicado, estamos frente a un llamado hipérbato. Por ejemplo, mira, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará al blanco día. Te das cuenta que la oración no está iniciando por el sujeto, sino por el predicado, porque es la parte del verbo. La postrera sombra que me llevara el blanco día, al blanco día, ¿no? Con Minaya llegan a Valencia Doña Jimena y sus hijas. ¿Te das cuenta? Primero empieza el complemento y luego el sujeto. Acá, mira, del salón en el ángulo oscuro de su dueña, tal vez todo esto que está acá es el complemento. Este es el verbo y recién acá está el sujeto, ¿no? Ok, igual acá, ¿no? Todo esto es el complemento. Recién acá está el verbo y el sujeto es en la parte final. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que cuando hablas de tú del hiperbatón es que la oración comienza con el predicado y no con el sujeto. Y el sujeto está en el medio o está al final. Por ejemplo, en San Marcos vino frases como cuáles. Cuando decía Góngora. Góngora es uno de los principales poetas que emplea constantemente lo que es el hiperbatón. En vez de decir la estación florida del año, era del año la estación florida. Eso sería un hipérbaton, por ejemplo, ¿no? Eso sería un hipérbato. En vez de decir la estación Florida del año, era del año la estación Florida. Ahí vemos un desorden oracional, ¿correcto? A eso llamamos hipérbato. Muy bien, acuérdate siempre de eso. El inicio es a través del predicado. ¿Todo correcto es acá? ¿Todo bien hasta acá? Listo. Sigamos por acá. Por ejemplo, la hipérbole. Imagínate que de pronto tu mamá te llama en la tarde, ¿ok? Tu mamá te llama en la tarde y te hace una llamada o dos llamadas y como tú no contestas, tu mamá te dice, te he llamado toda la tarde y no me has contestado. ¿Ah? Te he llamado toda la tarde y no me has contestado. ¿Qué querrá decir eso? Te he llamado toda la tarde y no me... Es una hipérbole, una exageración, ¿correcto? Claro. ¿Por qué? Tú ves simplemente dos llamadas, ¿no? O tú llegas a casa, me muero de hambre, dices. Otra exageración. En la vida cotidiana usamos muchas las exageraciones. Como dice, profe, comí tanto en Año Nuevo que reventé, profe. Un poco más y reviento. Es una exageración. Entonces, justamente las hipérboles tienden de eso, ¿no? A la exageración. Exageramos una idea, exageramos una característica. La he llamado 1000 veces y no me contesta. Más grande que el universo es una piedra en tu mano. Mi generación era tan pobre que nacimos con una metáfora debajo del brazo. Mi corazón se ha vuelto una piedra, lo golpeo y me duele la mano. La condenía tenía más fuerzas que un demonio, o ese niño está ardiendo. Ahí vemos una exageración. O te acuerdas que en la música cuando dice, por ejemplo, ¿no? Esa noche bajo la lluvia te esperé 2 horas, 1000 horas ya, te esperé 1000 horas. Eso también sería en este caso un tipo de hipérbole, una exageración, ¿no? Te esperé como un perro. Eso ya viene en un símil, ¿no? Ay, luego ya te se me dijiste que estaba, ¿no? Luego ya te se me dijiste loco.
Está mojado, ya no te quiero. Otra vez lo personal. Tranquila, Camila, tranquila, tranquila, por favor. ¿Ok? Entonces vamos a ver, muchachos, que tenemos acá el tema de una exageración. ¿Ok? Una exageración. Muy bien, una exageración. A eso tenemos que ver con el hiperbole. Si, por ejemplo, uy, es más fría que la nieve, ¿no? Uy, esa vez está más helada que el corazón de tu ex. No, ¿qué estás hablando? Completamente frío, ¿no? ¿Ok? Más helada que el corazón de tu ex. No, terrible. Otra vez vamos a lo personal, profe. No, Ana Camila, no, las Camilas. Muy bien. Y luego mira esta forma, ¿no? Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Tal versito, ¿no? De mi buen amigo Mario Benedetti. Estamos hablando acá de la anáfora. ¿En qué notamos la anáfora? En la repetición justamente de la primera palabra. La mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Salir fuera sin duelo, salir sin duelo, lágrimas corriendo. La niña no ríe, la niña no llora. O también puede en este caso dejar una línea, ¿no? Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas. Miras el sol de las desgarradas nubes del fuego lloro vistas. Miras el aire, su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras hay en el mundo primavera, habrá poesía. Por ejemplo, la música también, ¿no? El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. También, también. O cómo cantan ustedes, chicas, las mujeres ya no lloran. ¿Cómo es el verso? Las mujeres ya no lloran. ¿Qué dice el siguiente verso? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Las mujeres postulan. Ah, no, facturan. Ahí está, las mujeres facturan. Muy bien. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces, hay las mujeres facturan. Correcto. Pero ¿qué ves ahí? Que se está repitiendo las primeras palabras, ¿no? Las primeras palabras iniciales de cada verso. A eso llamamos justamente, muchachos, el término conocido como anáfora. Muy bien. La anáfora. Me gustó el hipérbole. Y por último, el epíteto. Cuando hablamos del epíteto, hablamos justamente de qué? De caracterizar a un término ya con algo sobreentendido. La hierba, ¿de qué color es? Verde. El viento fresco, el lirio rojo, blanco y la rosa colorada. O alas ligeras. O Atenea, ¿cómo le dicen? La de los ojos de lechuza. Las cóncavas. Cóncavas es agujereadas, ¿no? Algo cóncavo es algo ahuecado, correcto. O si digo la divina era porque es un tipo de epíteto, porque como eres una diosa, el término divina está sobreentendido, ¿no? A Atenea le decía la de los ojos de lechuza, también es un tipo de epíteto. O a Hera le decía la de los brazos color de nieve o brazos nibios, ¿no? Muy bien, correcto. A eso justamente hablamos de lo que tiene que ver con el epíteto, ¿no? Verdillero. O si yo digo, por ejemplo, el caso del mar. ¿Mm? ¿Cuál sería un epíteto para hablar del mar? A ver, ¿cuál sería un epíteto para hablar del mar, muchachos? Inmenso mar, podría ser, ¿no? Inmenso mar. Si hablo del cielo, por ejemplo, ¿cuál sería un epíteto que podría caracterizar al cielo? Azul, celeste, correcto. Si hablo de la noche, ¿cuál sería un epíteto, muchachos, de la noche? Oscura, oscura, negra noche. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, a eso nos referimos. Noche estrellada, no, eso no es epíteto, Vara, porque no todas las noches son estrelladas, ¿no? Siempre acuérdate que para que sea un epíteto ahora tiene que ser una característica que se sobreentienda, que esté implícita, como cuando digo sangre, roja sangre, ¿no? Ese es un epíteto. Muy bien, muy bien. ¿Hasta acá todo bien entonces, chicos? Perfecto. Vamos a hacer un pequeño quizzes. A ver qué tal, cómo les va a ustedes. ¿Ya, chicos? Un pequeño quizzes. Le voy a mandar acá el link para poder desarrollar.
A ver, un ratito, deme un segundito, en el que voy a preparar el quiz acá. Pues también, todos tienen el material, ¿no, chicos? Sí, ya. Tire factos. ¿Cómo tire factos? Eso no entiendo. A ver, ¿qué quiere decir con tire factos? Ajá. Verdades. Mm, Verdades que no se aceptan. A ver, ¿qué verdad podría ser que no se acepte? Mm, una verdad que no se acepta podría ser que si el bombardeo que hubo en Venezuela hubiera sido un país europeo el afectado, la gente se hubiera solidarizado con ese país afectado. Eso es una verdad que veo, como pasó con Italia o como pasó con otros países. Todos somos tal, pero como no es un país europeo, no, como no se ve cool solidarizarse con un país tan cercano a nosotros, normal. Pero si fuera un país europeo, no, mi sangre, ¿no? Usa invasores, no los lloros. Terrible. A ver, vamos a ver acá un pequeño quizzes de teoría literaria. A ver, ya, acá te mando el link. A ver, acá está cargando un ratito.
De ahí también, de paso, vamos a ir resolviendo el material, por favor, ¿ya? Ya, acá dejo el link a todos, por favor, para que puedan entrar usando este link. ¿Ya? Ahí está, para todos. ¿Ok? Coloca ahí clic y entra, en este caso, al link para participar de este pequeño quizzes de figuras literarias. Muy bien. Camila uno, Camila 2, Super Camila. Perfecto. Ya, empezamos. Confirmen, ¿ya se activó? Sí, ¿no? ¿Qué? A ver, otra vez, otra vez. Un ratito, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver. A ver, otra vez, ¿ya? Porque hay un problema acá que se ha bloqueado. Te voy a mandar otra vez otro link, ¿ya? Profesor, ya funciona. ¿Sí? Sí. Que no. Otro entre, porque no, ese que está ahí no lo puedo. Salgan de eso y yo les voy mando otro, ¿ya? Porque no puedo ver ese que está. Le mando otro, ¿ya? Para que todos puedan entrar, disculpen. Algunos no está funcionando bien. Ahí está. Sí, ahí está otro, ¿ya? Otro. Los chicos, entren.
Ya, ahora sí, creo que todos, ahora sí.
Ya, vamos a parar por acá. Muy bien, chicos. Muy bien. Saludamos a Flor. Perfecto. Muy bien, por acá. Si revisamos las preguntas acá, verde, verde, anáfora. Muy bien. Otra anáfora más. Acá vimos en clase hiperbatón. Perfecto. Dura piedra, blanca nieve, epíteto. Muy bien. ¿Qué más a ver por acá? Te estuve llamando mil veces hipérbole. Corría como una hermosa gacela, parecímil. Esta es una exageración, ¿no? Muy bien. Perfecto. Le bajé 500 a Camila. ¿Por qué Hitler es terrible? A fuerza de llorar crecer hacía que con lágrimas regaba. Claro, hacía crecer el árbol con sus lágrimas, ¿no? Es una hipérbole. Muy bien. Un símil es una comparación, una anáfora correcto y una exageración. Muy bien. Ahora sí vamos a observar, muchachos. Me faltó 7 preguntas. Por una próxima, muchachos. Ahora sí vamos a revisar nuestro material didáctico de hoy. ¿Ok? A ver, para ya finalizar con la clase de esta semana, vamos a revisar por acá. A ver, dice. La novela, el narrador es la voz que relata los hechos y puede adoptar diferentes perspectivas. Cuando el narrador ofreciendo una visión externa de la historia sin acceder a los pensamientos, A, claro, una visión externa. ¿Qué sería acá? ¿Y testigo? No. Acá básicamente es un narrador llamado objetivo. Este narrador objetivo es aquel narrador que solamente... no, pero acá dice sin acceder a los pensamientos de los personajes. El narrador objetivo es aquel narrador que emplea o o describe solamente lo que observa o lo que ve. ¿Ok? Entonces la pregunta número uno, la clave sería Dina. Dice, no, Dina. Un ratito. Entonces está apuntando acá. Un segundito, por favor. Muy bien. Entonces la pregunta número uno tiene como clave dado. Muy bien. Dado. Perfecto. En la pregunta número dos. ¿A qué obra no pertenece? Claro, por ejemplo, Ilíada, Eneida, podemos decir, todos son género épico, pero la Orestiada es una obra teatral. Por ende, como es una obra teatral, no pertenecería a este grupo. Muy bien. Dice acá, estas historias inicialmente fueron escritas en estilo elevado, en verso como forma, ¿ok? En la cual dice, es común que esta especie se desarrolle una estructura narrativa amplia en la cual estamos hablando de género épico, es decir, las epopeyas. ¿Qué caracteriza? Los héroes, ¿no? La imagen de lo heroico, las hazañas, el narrador omnisciente. Muy bien, tres enanos. A diferencia de la narrativa, a la lírica, vamos a ver por acá, ¿m? ¿La lírica qué hace? ¿Está pensado para ser restado? No. Relata hechos tampoco. Describe paisajes tampoco. ¿Qué vemos acá en la lírica? ¿M? Claro. Mm, bien, un momentito. ¿Qué pasó acá? Un segundo, por favor.
Ya, ahora sí. Ya. Acá la clave dijimos, en este caso, dado. Acá dijimos dado también. Tres dijimos enano. Pero acá utiliza el verso, ¿no? Claro. Lírico preferentemente usa el verso. Como esto hay que borrar, ¿ya? Esta palabra única la vamos a borrar. No es correcto decir única porque también puede usar la prosa, ¿ya? En la 5 a ver. Formal de género dramático, ¿cuál es? ¿El empleo de qué? De diálogos y también acotaciones, ¿no? Claro, ¿qué son las acotaciones? Son las guías que va a recibir el actor para saber cómo movilizarse dentro del escenario, ¿no? Muy bien, 5 casa. En la 6, ¿cuál sería una característica que, dice acá? Destaca una característica de la épica que la diferencia de la lírica? ¿Qué vemos en la épica que no vemos en la lírica? Ah, un rasgo importante, ¿cuál sería? ¿Qué caracteriza a la épica que no lo vamos a observar en la lírica? Claro, por ahí me dice la C, correcto, muy bien, correcto. 6 casa, 7. A ver, si hablamos de destacar, me imagino que tiene que ver con alabar, ¿no? Alabar o elogiar. Entonces, ¿con qué orientamos la pregunta número 7? Elogio o alabanza. ¿Mm? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 7 entonces? ¿Cuál es esa especie lírica que refiere al elogio o alabanza? La oda, profe. Ahí está, profesor, la oda. Muy bien. Las figuras literarias, dice acá, son recurso, estilo, ¿no? Entre ellas, la hipérbole consiste en la exageración deliberada de la realidad. ¿De dónde habríamos un caso de hipérbole acá? Esperé una eternidad tu respuesta, Rosario. Correcto, muy bien. A ver, dice, en esta frase, ¿cuál sería la palabra que actúa como un epíteto? En tanto que de rosa y de azucena se muestra el color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena. La palabra clara, ¿no? Clara es un epíteto de luz. Clara luz, correcto. 9 avión. Muy bien. A ver, este fragmento que está acá dice, entre tanto la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las sirenas, un soplo feliz la impelia, mas de pronto cesó aquella brisa en calma profunda. Yo entre tanto cogí el bronce agudo, corté un pan de cera y partiendo en trozos pequeños lo fui pellizcando. Ah, mira, acá este es un fragmento de la Odisea, ¿no? Como estamos relatando un hecho usando el verso, ¿qué tipo de género sería? Si estamos relatando un hecho, con qué género lo asociamos? A ver, chicos, vamos, ayúdame. A ver, ayúdenme por favor las Camilas. Claro, género épico, muy bien. La siguiente, a ver, en la 11 notamos, por ejemplo, que a pesar de ser una novela, lo que vemos acá es la presencia de constantes diálogos. Al emplear recurrentes diálogos, te pregunto, ¿con qué tipo de género se relacionaría? Dramático, muy bien, perfecto. A ver, acá dice, aquella noche septiembre fuiste tan buena para mí hasta dolerme. Yo no lo sé de más y para eso no debiste ser buena, no debiste. ¿Por qué se expresa que este fragmento pertenece al género lírico? A ver. Claro, porque justamente expresa la subjetividad del hablante, ¿no? El mundo interior del poeta Vallejo. 12 besos. A ver, ¿qué figuras notamos en este fragmento? Jamás hombres humanos hubo tanto olor la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás, jamás, jamás.
¿Qué notamos ahí? Notamos un hiperbo, una anáfora, y también cuando dice hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, es decir, un dolor en todas partes, ¿no? Un dolor que habita en todos los lugares. Entonces vemos una mirada un poco exagerada acerca de lo que es la fuerza del dolor, ¿no? La hipérbole, correcto. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los saberes alquimistas de Macedonia. La 12 dijimos beso, beso, beso Hitler, Hitler, beso. Ahora, acá notamos, por ejemplo, la descripción de un personaje. La 13 es enano, pues, enano la 13. ¿Ok? Ahora, como vemos acá la descripción, justamente esto corresponde al género épico. A ver, relato de hechos sujetos a inverosímil, a esto, ¿no? Una característica del género épico también es el empleo de las descripciones. ¿Ok? Descripciones 12 beso, 13, 14, 13 enano, 14 avión. Y a ver acá, ¿qué marcarías en la 15? Todo el mundo huye de mi corazón porque parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy un hombre sino un árbol derribado. ¿Mm? ¿Anáfora? No ahí veo anáfora, no veo que se está repitiendo las primeras palabras, ¿ah? Veo una metáfora. Cuando dice, por ejemplo, todo el mundo dice que no soy un hombre sino soy un árbol derribado. Esa es una metáfora, ¿no? Y si digo, ya esa es una metáfora, todo el mundo huye de mi corazón, ¿qué tipo de figura ves ahí? Todo el mundo huye de mi corazón. Eso sería una hipérbole, ¿no? Una exageración. Por ende, la pregunta número 15, la clave sería avión. Hasta este punto, ¿estamos todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Confirmen todos todo bien? ¿Con todas las claves? ¿Alguna pregunta que no? Claro, esta sería porque parece un cocodrilo, sería en este caso un tipo de símil, pero no hay epíteto, ¿no? Claro, no hay epíteto, Justin, ese es el tema. ¿No? Porque parece un cocodrilo mi corazón, sería como un símil, pero no hay epíteto, ¿ok, Justin? También vemos un símil ahí. ¿Todo correcto hasta acá, no, chicos? ¿Todo correcto hasta acá? Listo, muy bien, chicos. Gracias por su tiempo y atención. Ahora sí hemos completado la clase y también el tiempo que nos había faltado, muchachos. Espero que, de cierta manera, a pesar de la situación temporal, la clase se ha entendido y además que con el tema, ¿ok? Eh, con el tema del Zoom también, del quiz también se haya entendido mejor, ¿ok? Que te haya practicado. La 4 dijimos la clave enano, enano, 4 enano. ¿Ok? Muy bien. Nos quedamos hasta acá, chicos. Yo mediante nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.